Hola, Iglesia ISEM Calera. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión dominical. Esperemos que se encuentren bien y activos en su vida devocional. Comenzamos recordando los anuncios semanales, clases virtuales correspondientes a cada grupo, preguntar los horarios y plataformas en las que se realizan, ofrendas y diezmos entregarlos a la hermana Elizabeth Ocaña. También pueden mandarle un mensaje y ella pasará a su casa. Sigamos apoyando a nuestros misioneros. Miércoles de oración a las 7 p.m. en vivo por YouTube. Compartan los videos en sus redes sociales y con sus amigos. Pon tu celular en silencio para escuchar lo que hoy Dios tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Estás listo? Ahora pongamos nuestros oídos, corazón y mente a disposición de la palabra de Dios. ¿Cómo podremos pagar al amor de Dios? Realmente no hay forma de pagarlo. La gracia no tiene precio y lo único que podemos hacer es responder a la gracia que Dios nos ha dado. Y la única manera correcta de responder es dando todo al Señor, es haciendo su voluntad. Por eso digamos, haciendo tu voluntad. Dile, haciendo tu voluntad. Vamos, haciendo tu voluntad. Todos haciendo tu voluntad, 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 haciendo tu voluntad.
Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están todos? Un saludo y un abrazo a distancia para todos. Hoy que es domingo 16 de mayo del 2021 y hoy quisiera compartir con ustedes un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del pacto. ¿Qué es el pacto? Un pacto, diríamos que es un yugo que une a Dios y al hombre. Es un yugo entre Dios y el hombre o los hombres. Dios siempre ha utilizado pactos para relacionarse con el hombre. Desde la Biblia podemos notar todos los pactos que el Señor estableció con diferentes personas, y en cada uno de esos pactos el Señor lo que hace es describir cuáles serían los aspectos que regirían esa relación de Dios para con esos hombres. En eso consiste, y Dios siempre se ha relacionado con la humanidad y con su pueblo a través de pactos. Es muy interesante esto, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios encontró a Abraham, pues hizo con él un pacto de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que su descendencia no se podría contar. Pero recordemos que cuando el Señor mandó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac y Abraham obedeció, Dios le dijo: por cuanto obedeciste y no me negaste a tu hijo Isaac, entonces y el Señor confirmó su pacto con él. Siempre el pacto de Dios con nosotros está condicionado a nuestra obediencia, a estar dentro de los límites del pacto, y entonces recibiremos los beneficios del mismo. Son siempre pactos condicionados, pero los pactos establecen nuestra relación con Dios, ¿no? ¿Cuáles son las características de nuestra relación con Dios? Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto y tenemos que conocer muy bien cuál es el nuevo pacto y vivir dentro del pacto, porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer y entonces Dios cumple su parte. Entonces, bueno, eso es, ¿no? Dios establece siempre pactos con el hombre y Dios estableció pactos con su pueblo. Y hoy vamos a estudiar en el capítulo 20 de Ezequiel, porque justamente es una de las lecturas que mi esposa y yo realizamos esta semana y me llamó la atención y por eso lo elegí para predicarlo. Este capítulo 20 de Ezequiel, donde nos dice que estaba ahí Ezequiel, bueno, para meterlos en el contexto histórico, ¿no? Porque tal vez muchos no saben, pero Ezequiel fue uno de los que fue llevados a Babilonia cuando Nabucodonosor llegó por primera vez a Jerusalén y la conquista, diríamos, ¿no? Y entonces se lleva un grupo de personas a Babilonia y deja al resto del pueblo ahí y les pide tributo, ¿no? Que paguen ciertos impuestos a Babilonia. Y recuerden ustedes que esa conquista de Babilonia sobre Jerusalén se dio en 3 etapas. En esta primera etapa, cuando Nabucodonosor se lleva a algunos a Babilonia, Ezequiel fue llevado a Babilonia junto con ellos en esta primera etapa. Y entonces después vino una segunda etapa donde Nabucodonosor se llevó otros tantos, y luego la tercera, que fue totalmente ya la destrucción de Jerusalén y donde llevó al resto, ¿no? Entonces Ezequiel está predicando a los cautivos de Babilonia, mientras Jeremías le predica al mismo tiempo a los que se quedaron en Jerusalén. Ezequiel y Jeremías son profetas paralelos dentro de la misma época histórica, ¿okay? Son contemporáneos. Y entonces, pero Ezequiel está predicando su mensaje a los cautivos de Babilonia. Predica algunos mensajes a los que están acá en Jerusalén todavía, y predica otros mensajes a los que ya están aquí cautivos. Entonces, en una de esas, mientras Ezequiel estaba ahí, dice el capítulo 20, versículo 1, aconteció en el año séptimo, o sea, en el año séptimo de que ellos fueron llevados a Babilonia, ¿sí? En el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, dice Ezequiel. Entonces, uno de los ancianos, de los que llegaron siendo cautivos, ¿no? a Babilonia, pero que eran líderes del pueblo de Israel, algunos de esos ancianos vinieron con Ezequiel y se sentaron delante de él. Y vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme vienen ustedes? Vivo yo que no responderé,
dice Jehová el Señor. O sea, yo no voy a responder a sus preguntas. Vienen a consultarme ahorita, ¿no? Siendo que su corazón está alejado, yo no les voy a responder. Pero bueno, eso diríamos hasta cierto punto diríamos es lo lógico, ¿no? Dios no quiere responderles a ellos. Pero lo interesante es lo que viene, porque le dice el Señor a Ezequiel, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Entonces hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y entonces Dios le dice a Ezequiel, yo no voy a contestarles, pero tú si quieres contestarles, dales a conocer las abominaciones de sus padres. Eso quiere decir relátales un poquito de la historia de la nación de Israel hasta este momento. Y entonces qué interesante, porque aquí tenemos un resumen que hace Ezequiel de la historia de Israel hasta ese momento. Cómo ese pueblo había, por costumbre, roto el pacto con Dios, constantemente lo rompía. Ese pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Y notemos cómo aquí ahorita que vamos a estudiar, que Ezequiel no comienza desde el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Comienza un poquito más adelante su relato histórico. Pero bueno, Dios estableció pactos con Abraham, Isaac y Jacob y después con la nación de Israel. Ezequiel no comienza a hablar del pacto con los patriarcas. Él comienza la historia a partir de cuando ellos ya son una nación. Porque acuérdense que cuando ellos llegan a Egipto, porque José los trajo, se podría decir que eran la familia de Jacob todavía. Todavía no se llamaban la nación de Israel. Todavía eran los 12 hijos de Jacob, 70 personas los que llegaron a Egipto. Pero en Egipto comenzaron a multiplicarse y llegaron a ser una nación, la nación de Israel. Entonces Ezequiel como que nos habla de la historia de Israel desde que son nación. Y Dios comienza a establecer una relación con ellos a través del pacto, a través del mismo pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, de que les iba a dar la tierra prometida y que ellos serían un pueblo especial. Entonces, Ezequiel comienza desde ahí. Vean ustedes el versículo 5. Dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel, y eso nos remite pues a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Cuando Dios escoge a Abraham, dice, y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, dice, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto. Entonces, ¿a quién les está escribiendo? ¿Desde dónde comienza su relato, Ezequiel, su relato histórico? Desde que Dios se da a conocer a ellos cuando estaban en Egipto como esclavos. Dios ahí comienza a revelarse a ellos. ¿Cómo? Con la llegada de Moisés y cómo Dios los saca a través de las maravillas de las plagas. Dios comienza a darse a conocer a ellos. Luego dice el versículo 6 y 7, aquel día les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, y vean ahí cómo Dios les recuerda el pacto, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Aquí vemos cómo Dios entonces quiere restablecer su pacto con ellos, con lo que es la nación de Israel en Egipto. Pero ¿qué sucedió? Versículo 8. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Y Dios dijo, ya aquí voy a terminar con este pueblo, ¿no? Que son rebeldes. Entonces, desde ahí comienza su historia Ezequiel. Cuando Dios se da a conocer a ellos, les pide que no imiten las abominaciones de los egipcios, pero ¿qué hacen los israelitas? Imitan las abominaciones de los egipcios. Pero Dios les da otra oportunidad, versículo 10. Y dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje del desierto. Y los traje al desierto. Entonces, esta segunda etapa, según es la historia de Ezequiel, es cuando Dios sí los saca de Egipto, ¿no? Ya subimos con las 10 plagas poderosas, con el mar rojo abriéndose y tragándose a todos los egipcios. A través de esas maravillas, Dios los saca de Egipto. Dios cumple su palabra con ellos. Versículo 11. Y les di mis estatutos, recuerdan, en el monte Sinaí, Dios les dio su ley, sus estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá.
Y les di también mis días de reposo para que fuesen señal entre mí y ellos. Entonces les dio la ley, y en la ley estaba establecido el día de reposo, para que fuera señal entre ellos y Dios. Dios está recordándoles el pacto que tenía con ellos, estableciendo su pacto con esta nueva generación. Luego dice entonces, para que supiesen que yo soy Jehová y los santifico. Versículo 13, pero ¿qué hicieron? Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Entonces aquí había dicho primero el Señor en la primera rebelión, derramaré mi ira sobre ellos en Egipto. Pero Dios tuvo compasión y los sacó de Egipto. Ahora vuelven a rebelarse y Dios dice, derramaré mi ira sobre ellos en el desierto. Y sabemos que esa generación que fue rebelde a Dios porque no quiso entrar a la tierra prometida en el momento que Dios les dijo, ¿qué sucedió? Que esa generación pereció en el desierto. Dios derramó su ira sobre ellos. Versículo 17. Pero ¿qué sucedió con el resto del pueblo? Con todo los perdonó mi ojo. Los perdoné, dice el Señor. Pues no los maté, ni los exterminé en el desierto. Sí, algunos se quedaron postrados en el desierto, pero el resto del pueblo siguió en el desierto y entró a la tierra prometida, ¿no? Los perdonó mi enojo. Y ahí en el desierto dice que Él les advirtió otras cosas, versículo 18. Antes dije en el desierto a sus hijos. ¿Por qué dice a sus hijos? Porque los padres, los que habían sido rebeldes, ya habían muerto en el desierto. Y ahora Dios establece su pacto con la nueva generación. Y dice que a los hijos les dijo, ¿no? No andéis en los estatutos de vuestros padres. Ahora ya no estaba diciendo que no andaran conforme a los caminos de los egipcios. Ahora les dice que no anduvieran en los caminos de sus padres, los caminos que sus padres eligieron. Y sigue diciendo, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra, dice el Señor, ¿no? Bueno, entonces ahí está, pero ¿qué sucedió? Versículo 21. Mas los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron en mis estatutos, no guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Esto es ahora a los hijos. Los hijos hicieron lo mismo que sus padres. Y el Señor les dijo entonces que, versículo 23, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Si leemos el 28a, dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano. Eso quiere decir que el Señor sí cumplió su promesa de meterlos en la tierra, pero les dijo, sabiendo que este era un pueblo rebelde, ya les estaba anticipando que los iba a esparcir entre las naciones, que iban a tener que dejar Jerusalén, su tierra amada, para terminar esparcidos en las naciones. Y así ha sido, ¿no? Durante muchos siglos Israel vivió esparcido entre las naciones, aunque por un tiempo regresaron, según la historia que tenemos aquí, bueno, no en la Biblia, sino en la historia universal. El pueblo regresó a Jerusalén por un tiempo, pero después volvió a ser destruida. Y entonces, en la época de Jesús ya Israel estaba ahí como nación otra vez, pero en el año 70 después de Cristo fue destruida y otra vez fueron esparcidos. Como que ha sido la historia general de Israel, siempre esparcidos, ¿no? Entonces ya hubo un tiempo en el siglo pasado que regresaron a Jerusalén y se establecieron como nación, pero hoy en día vemos las guerras que hay ahí, ¿no? Los disturbios que se siguen generando en esta nación de Israel. Ok, dijo el Señor que los esparciría, pero dice que les permitió seguir sus propios estatutos. Versículo 24 dice, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no fueran buenos. O sea, en otras palabras, los dejé que ellos vivieron bajo sus propios estatutos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, no quisieron cumplir los estatutos de Dios que los harían vivir. Dice el Señor, entonces los dejaré que cumplan sus propios estatutos que no los harán vivir. Qué juicio tan terrible, ¿no? Permitir que el pueblo viviera bajo sus propios estatutos.
Ajá. Y los contaminaré en sus ofrendas cuando hacían pasar por fuego a los primogénitos, para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Y entonces en el versículo 28 ya nos dice, ¿no? Después dice, porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, y miraron a todo collado alto y a todo árbol frondoso, y allí sacrificaron sus víctimas, y allí presentaron ofrendas que me irritan, allí pusieron también su incienso agradable, y allí derramaron sus libaciones. En otras palabras, construyeron lugares falsos de adoración con sistemas falsos de adoración. Fue el acabose. Y por eso Dios tuvo que cumplir su palabra y esparcirlos por el mundo. Fueron llevados todos a la tierra de los caldeos, pero en diferentes lugares de las tierras de los caldeos. Fueron esparcidos. Y en ese momento se encuentra Ezequiel ahora. Este es un resumen de la historia de Israel hasta este momento. Desde que estaban en Egipto, desde que fueron sacados de Egipto, su peregrinar por el desierto, cuando fueron establecidos en la tierra de Canaán, pero en todo momento ellos rompieron el pacto de Dios en diferentes situaciones. Y ahora, ¿cuál es la condición actual del pueblo de Israel en ese momento en el que Ezequías está hablándoles? Ellos están esparcidos por todo el mundo antiguo, principalmente en la región de Caldea, ¿verdad? Y su ciudad fue destruida, sus murallas destruidas, la ciudad puesta a fuego, el templo destruido. Esa es la condición en la que se encuentra en este momento la nación de Israel cuando Ezequiel les está hablando. ¿Ok? ¿Y cuál es el común denominador que notamos? Por un lado, el pueblo de Dios siempre rebelde, siempre rompiendo el pacto que Dios había establecido con ellos. Dios estableció un pacto para beneficiarlos, para bien de ellos, porque el pacto de Dios consiste en promesas que Dios nos hace a nosotros, promesas llenas de gracia, porque no son cosas que nosotros merezcamos. Siempre el pacto de Dios conlleva gracia, o sea, cosas que nosotros no merecemos y que no podemos adquirir, pero Dios nos las regala, claro, con condiciones. Si tú cumples con esa condición, entonces recibirás esta gracia inmerecida de parte de Dios. Y el pueblo de Israel era el beneficiado con esta gracia, porque Dios, sin que ellos lo pidieran, eligió a Abraham, a un hombre lo eligió, para que de él saliera una nación que sería su pueblo. Eso es gracia. Y este pueblo que despreció esa gracia, fueron rebeldes al pacto. Y por lo tanto no adquirieron los beneficios de ese pacto divino. Constantemente el pueblo de Israel rompiendo el pacto con su Dios. Ese es una común denominador. ¿Y cuál es el otro común denominador en relación a Dios? Bueno, algo que notamos, ¿no? Es que Dios siempre les da oportunidades. Siempre perdonando, siempre dando oportunidades, aunque no a todos, porque algunos sí eran castigados y disciplinados, pero sí a los que los merecían, o mejor dicho, a los que mejor aprovecharían esas oportunidades, Dios se las da. Dios es un Dios de oportunidades. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los versículos 9, 14 y 22, que son muy similares. Vean el 9. Con todo, después de que el pueblo falló y quebrantó el pacto con Dios, versículo 9 dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, ante cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. El versículo 14 dice, pero actué a causa de mi nombre otra vez, para que no se infamase otra vez a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Y luego el versículo 22 es similar. Mas retraje mi mano de castigarlos, ¿verdad? A causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había sacado. Y el versículo 44 dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Cuál es otro común denominador que vemos en esta historia? Que Dios siempre actúa con gran misericordia, con una misericordia inmerecida, porque lo que el pueblo merecía, ¿qué era? Destrucción, castigo, que Dios se olvidara del pacto con ellos. Que Dios dijera, ya basta, este pueblo nomás, no, entonces los voy a eliminar, los voy a romper mi pacto con ellos. Déjenme decirles algo, Dios no rompe el pacto. El pueblo de Israel rompía el pacto con Dios y Dios en su misericordia, en su fidelidad, lo restablecía. Claro, con los fieles, con el remanente fiel, pero Dios siempre es fiel
y misericordioso. Es algo que notamos aquí. Muy bien, pero hasta aquí Ezequiel les hace ese resumen de la historia de Israel. Es un resumen de misericordia de Dios y fracaso del pueblo. Misericordia de Dios, fracaso del pueblo. Hasta este momento. Pero ahora, ¿qué seguía? ¿No? Seguramente que los líderes ancianos de Israel estaban aquí preguntando, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue dentro de nuestra historia? Bueno, déjenme decirles que Dios tenía un propósito para Israel. Dios tenía un plan para Israel. ¿Cuál creen que era el plan de Dios para Israel? ¿Establecer un pacto nuevo con ellos? No. Regresarlos al pacto. Sí, regresarlos al pacto con ellos. El plan de Dios siempre fue el mismo a través de la historia y en este momento sería el mismo. Dios quería restablecer su relación con ellos, pero en este caso, Dios tiene que tomar algunos pasos para asegurarse que esa relación va a ser restablecida bien por un tiempo grande, ¿no? O definitivo, diríamos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Cuáles son los pasos que tuvo que tomar Dios para restablecer esa relación con su pueblo? Aquí Ezequiel nos anuncia cuáles son los pasos que Dios tomaría. Fíjese, los pasos que Dios tomaría, y es lo que Ezequiel le va anunciando al pueblo. Estos son los pasos que Dios va a tomar con nosotros, con su pueblo, para restablecer la relación con nosotros. Esto es muy ilustrativo, porque aunque ya pasó este tiempo, nosotros ya no lo estamos viviendo, no somos parte del pueblo de Israel. Sin embargo, la forma en la que Dios actúa sí es muy ilustrativo para nosotros. Si nosotros hemos dejado el pacto con nuestro Dios por alguna razón, sepamos que esta es la forma en la que Dios puede trabajar con nosotros. Estos son los pasos que Dios puede tomar con nosotros para restablecer su relación con nosotros. Estemos atentos entonces, ¿listos? El primer paso que tomó Dios para restablecer su relación con su pueblo, o que tomaría, está en el versículo 34. Y dice, y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estabais esparcidos. ¿Cuál es el primer plan de Dios? Él dice, llegará un momento, ¿no?, que nosotros ya sabemos por la historia que sucedió después, que fue 70 años después del cautiverio. O sea, el pueblo de Israel estuvo 70 años lejos de su tierra, 70 años cautivo entre los caldeos. Pero después de cumplido ese tiempo, Dios los reunió y los trajo nuevamente a su tierra. El Señor dice, los reuniré. De todas esas tierras los reuniré. Pero ¿cómo? Aquí lo interesante es saber cuál fue el procedimiento de Dios para reunir a su pueblo. Y vean lo que dice. Versículo 34 estamos, ¿verdad? Los reuniré de las tierras en que estabais esparcidos. ¿Cómo? Con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y lo tenemos también en el versículo 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Vean cómo el Señor se empecina con su pueblo. Yo he de reinar sobre ustedes. Ustedes no quieren, pero yo los amo. Y porque los amo, me empecino con ustedes. Y los quiero bendecir y voy a estar detrás de ustedes. Qué maravilloso Dios tenemos. Porque si tuviéramos un Dios impaciente, ¿no? Diríamos, ya nos hubiera mandado a volar, hermano. ¿Desde cuándo? Sin embargo, por su misericordia, por su fidelidad, siempre da un espacio para nosotros, para el arrepentimiento. Y dice el Señor, me he empecinado con ustedes, así es que voy a reinar sobre ustedes. Pero, fíjense bien cómo voy a reinar. ¿Cómo? Con mano fuerte, con brazo extendido y con enojo derramado. Órale. Primero, las dos primeras van separadas por una I. Con mano fuerte y brazo extendido, después viene una coma. Eso quiere decir que mano fuerte y brazo extendido son cosas que van juntas. Mano fuerte significa con firmeza. Dios no es un Dios laxo, no tiene laxitud, o sea, no es débil. No podemos manejarlo. Como muchos hijos hoy en día, a los papás que los manejan a su antojo, ¿no? El hijo logra lo que quiere con el papá, porque el papá es débil. Es laxo en su disciplina, es laxo en su manera de dirigirse hacia sus hijos. Los hijos los manejan como quieren. Y la laxitud, o sea, esa debilidad, es muy común en los padres de hoy en día. Pero ¿saben qué? Dios no es así. No, Dios es un padre que tiene una mano fuerte. Mano fuerte es como cuando dices, mi mamá tiene la mano pesada, tiene la mano fuerte. Ella no ablanda la disciplina.
Ella ejecuta la disciplina como debe de ser ejecutada. Dios tiene mano fuerte. ¿Qué más? Brazo extendido. Esa frase brazo extendido significa con disciplina. Esa palabra brazo extendido significa con disciplina. Así es que si unimos estos dos conceptos, estamos hablando de que Dios sabe disciplinar con firmeza. Dios es un Dios que sabe disciplinar con firmeza, como dijimos. No es alguien que es débil, a quien se le puede manejar, a quien se le puede comprar con un berrinche, con una lágrima, ¿no? Ay, ya me puso sus ojitos. No, ya le voy a levantar el castigo, dicen los padres de hoy en día, ¿no? No, Dios no es así. Las lágrimas no funcionan con Dios, ni el berrinche funciona con Dios. Él, cuando ejecuta disciplina es firme, es firme. Al aplicar disciplina, no podemos levantar el castigo, hermanos, y ahí va para los padres, hasta que veamos un cambio de actitud en el hijo, que cambia su mirada, que ya no se le ve la rebeldía, que ya no se le ve el desafío, ya no tiene una mirada desafiante. Así es que la disciplina se tiene que dar al hijo hasta que él cambia su mirada por una mirada humilde, donde ha reconocido su mal comportamiento. Y así es Dios con nosotros. Dios estableció una disciplina fuerte con Israel, una disciplina contundente. Y aquí el pueblo podría llorar todo lo que quisiera y clamar a Dios, pero Dios dice en varias ocasiones en Jeremías y Ezequiel: yo cerraré mis oídos, no escucharé a su clamor. Y todos diríamos: ay, qué duro es Dios, ¿no? ¿Por qué tan fuerte, Señor? Porque Dios así es cuando ejecuta disciplina. Él no se ablanda con el lloriqueo nuestro, porque Él sabe lo que tiene que hacer. Tiene que establecer una disciplina firme, contundente. Y eso fue lo que hizo con Israel. 70 años de cautiverio para erradicar el mal comportamiento de su pueblo. ¿Y saben qué? Funcionó. Porque después de estos 70 años de cautiverio, el pueblo de Israel jamás volvió a adorar a otros dioses. Jamás volvió a imitar las costumbres de otros pueblos. Se volvió el pueblo de la palabra, el pueblo de la ley. Tuvo otros errores, sí, pero jamás volvió a la idolatría. La disciplina de Dios fue contundente. Así será la disciplina. Cuando Dios quiera llamarnos y reunirnos otra vez, lo hará a través de una disciplina firme. Y luego dice, después de la coma, y con enojo derramado. Sí, claro, con enojo. Porque ¿cuál es la mejor manera de ejecutar disciplina? Con enojo. Cuando ya no estás enojado, pues ya te vuelves débil. Si tu hijo hace algo que es equivocado, que es injusto, que es una desobediencia declarada, debería enojarte. Si como padre no te enoja eso, tú estás mal. Debería enojarte, y entonces ese enojo bien canalizado te va a llevar para ejercer una disciplina correcta y a tiempo. El enojo derramado. Y Dios estaba enojado con su pueblo. Enojado con su pueblo, por supuesto que sí. Y eso lo hizo ejecutar esta disciplina contundente. El propósito: reunir nuevamente a su pueblo. Cambiar en ellos lo que tenía que cambiar. Y eso es lo que sigue, ¿no? Porque después de la disciplina bien direccionada, en el que el Señor atraería a su pueblo, viene el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso de Dios para restablecer la relación con su pueblo? Vamos al versículo 38. 38 dice: y apartaré de entre vosotros a los rebeldes. Una depuración. Cuando tú quieres que tu planta dé mejor fruto, ¿qué haces? La podas. Le quitas aquellas flores que ya están marchitas, le quitas aquellas varas que no van a dar fruto, que están yéndose por otros lados. Y a la hora de podar, permites que la savia se concentre en aquellas varas que son mejores y que van a dar un mejor fruto. La poda. Y dice el Señor que Él iba a apartar a los rebeldes. Es parte de la disciplina. Puede ser, aquí en este caso se refería a apartar a la gente de Israel que no quisiera entrar en el pacto. Pero cuando es una disciplina personal, se puede referir a que Dios quiere depurar de ti lo que está mal. Malas actitudes, malos hábitos, ¿no? Rebeldía en tu corazón. Dios va a apartar eso. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son, diríamos, la estrategia de Dios? ¿Cuál es la estrategia de Dios para lograr apartar a los rebeldes?
Bueno, vamos a verlo. Desde el versículo 35 comenzamos a ver. El versículo 35 dice: y os traeré al desierto de los pueblos, y fíjense, y allí litigaré con vosotros cara a cara. ¿Cuál es la estrategia de Dios? Primer paso, litigar con nosotros. Litigar cara a cara, Dios con nosotros. O sea, Dios dice: a ver, vente para acá, vamos a platicar. Es como cuando un papá llama a disciplina a su hijo. Tú y yo vamos a platicar, ven, siéntate aquí. Vamos a litigar. ¿Qué es litigar? Litigar significa entrar en un pleito, contender. Y Dios iba a contender, a entrar a pleito con su pueblo. Se trata de un proceso legal, donde yo voy a poner mis fundamentos, mis testimonios, mis pruebas de que cuáles son tus errores, en qué estás mal. Es lo que hacemos a través del evangelismo, ¿no? Cuando confrontamos a la gente con la ley de Dios, lo que hacemos es confrontarlos con su culpabilidad, porque no son capaces, y nadie lo es, de cumplir la ley de Dios. Delante de la ley de Dios, de la ley de un Dios santo, todos somos hallados culpables. Eso es un litigio. Y Dios dice: yo voy a litigar con ustedes, les voy a demostrar que están mal. Y dice el versículo 36, siguiendo con la misma idea: como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. O sea, el Señor ya lo había hecho. Es un proceso que el Señor venía haciendo con su pueblo siempre. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Litigar. El Señor va a entrar a un pleito con nosotros, a ver si somos capaces de demostrar nuestra inocencia. Digo, ¿alguien podrá demostrar que es inocente delante de Dios? Ni Job pudo, que era un hombre justo, y Job no pudo demostrar su inocencia delante de Dios. ¿Podremos? Entonces Dios entra en un litigio. ¿Cuál es el propósito de ese litigio? ¿Qué es lo que Dios espera lograr? Versículo 43. Y allí os acordaréis de vuestros caminos. ¿Cuál es el propósito? Revisar nuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis. Entonces, ¿cuál es el propósito de entrar a ese litigio con Dios, ese pleito? Que nosotros comprobemos, nos examinemos, y hagamos y reconozcamos todas las contaminaciones en las que hemos caído. Y luego dice: y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Entonces es el arrepentimiento, el reconocimiento de que somos pecadores. Luego dice: se aborrecerán a ustedes mismos. Señor, qué pecador soy. Ay de mí que soy un pecador, Señor. Sí, aborrecerse a uno mismo por los pecados cometidos. Es lo que Dios esperaba, llevarlos a una actitud de arrepentimiento. Ese litigio tiene como propósito que nosotros caigamos a la cuenta de que somos pecadores y entonces nos arrepintamos de todo corazón. Y entonces, y solo entonces, que nosotros hemos reconocido nuestra condición y tenemos una actitud de arrepentimiento, versículo 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y aquí es donde viene ese proceso mediante el cual el Señor separa a unos de otros, ¿sí? Cuando Él te pide entrar nuevamente al pacto, porque hay gente que no quiere entrar al pacto con Dios. ¿Por qué? Porque hay condiciones. Las condiciones son a veces pesadas, son duras. Claro, el beneficio es mayor, pero si no eres capaz de ver el beneficio para que te sacrifiques en esos aspectos delante de Dios, que no son un sacrificio, ¿no? Al final es un gozo, pero bueno, cuando tú no ves el beneficio delante de Dios, no ves el beneficio espiritual, te vuelves un profano como Esaú, que no logras ver el beneficio espiritual y lo desechas. Y entonces prefieres vivir en tus propias ideas, porque ves que las condiciones son muy pesadas. Claro, porque no logras ver el beneficio espiritual, no lo encuentras el chiste. Entonces, Dios aquí lo que hace es meternos en el vínculo del pacto. ¿Pero qué es lo que hace? Me llama mucho la atención la figura que utiliza aquí Ezequiel. Dice: os haré pasar bajo la vara. Os haré pasar bajo la vara. Esta es una figura pastoril, del proceso pastoril. Cuando un pastor traía sus ovejas y los iba a meter ya al redil, ¿verdad? Entonces él ponía su vara o su cayado, lo ponía así, para que fueran pasando una por una. Y él pudiera irlas contando y pudiera ver si las ovejas que estaban entrando en el redil
había dos cosas que él tenía que cuidar, para eso ponía la vara. Número uno, saber si las ovejas que estaban entrando eran de su redil. Tal vez estaba entrando una que no era y la tenía que separar para dársela a su dueño. Y por otro lado, contarlas para saber si estaban todas las que eran de su redil. En eso consistía este proceso de poner la vara, saber si entraba una que no era y saber si todas ya habían entrado o si le faltaba alguna. Y esto es lo que Dios dice que iba a hacer. Dice que el Señor, dice, os haré pasar bajo la vara. Eso es lo que dice el Señor. Los haré pasar bajo la vara. No quiero que entre en mi pacto personas rebeldes. Las voy a separar. ¿Ok? Los que no son de mi redil los voy a separar. Solamente entrarán personas que quieren entrar nuevamente en los límites del pacto. Ellos son los que nuevamente entrarán en relación conmigo. No voy a tener relación con aquellos que no quieren tener relación conmigo. No es a fuerzas. No es que todo el que naciera israelita tenía que entrar dentro del pacto de Dios. No, es el que quiera. Tiene que ser voluntario. Como dijo el apóstol Pablo, no todos los que nacen judíos son judíos. No todos los que se circuncidan son judíos. Entonces, debe ser algo voluntario, querer entrar en el pacto de Dios. ¿Ok? Y luego dice, después de que el Señor haría pasar a todos bajo la vara, para separar, entonces dice, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Aquellos que sí eran su pueblo, que sí entraron para ser parte de su redil, de su rebaño, a esos dice, los haré entrar en los vínculos del pacto. A los rebeldes no. Ya hizo el Señor ahí un acto de separación. Pero a los que sí entraron, los haré entrar en el vínculo del pacto. Fíjense, no le está diciendo, voy a hacer otro pacto con ustedes diferente. No. Hay un pacto con ustedes, que ustedes han quebrantado. Los haré entrar en los vínculos del pacto. O sea, les voy a volver a enseñar los requerimientos. Ustedes tienen que hacer su parte, cumplir su parte. Yo estoy listo para cumplir la mía, pero ustedes tienen que hacer la suya. Entrar en los vínculos. ¿El pacto qué es? Es un vínculo, es un yugo. Eso es el pacto, un yugo entre Dios y los hombres. Y Dios los haría entrar en los vínculos del pacto, enseñándoles obediencia. Pero lo que sucede es que nosotros, los seres humanos, muchas veces queremos la bendición de Dios sin el vínculo con Dios, sin el pacto con Dios, sin los requerimientos de Dios. Tengo una ilustración, esto lo ilustra muy bien, ¿no? Cuando Naamán era un hombre leproso que era un funcionario de los caldeos, y entonces Naamán vino a Israel buscando a un profeta para que lo limpiara de la lepra. La fama de que en Israel había un profeta que hacía milagros de parte de Dios se había corrido, y entonces este hombre venía buscando al profeta de Dios, llegó con el rey de Israel, y cuando este rey supuesto lo que él pedía, dice, no, lo que quiere este rey enemigo es hacerme daño, yo no tengo el poder para sanarlo. Pero esto llegó a oídos, ¿se acuerdan ustedes? De Eliseo. Y entonces le dijo, tráigamelo para acá, que yo lo voy a sanar. Él va a saber que hay Dios en Israel. Naamán pensó para sí mismo, bueno, yo voy a llegar donde esté este profeta de Dios, él va a poner sus manos sobre mí, y voy a sanar en una acción milagrosa y poderosa. Este hombre era poderoso, era un hombre con autoridad en su nación, era un jefe de ejércitos. Pero él, entonces él esperaba que Dios hiciera algo especial con él. Pero llega cerca, y entonces el profeta envía a uno de sus siervos a decirle, dice el profeta que te vayas a lavar 7 veces al Jordán y serás limpio. Que te vayas a lavar al Jordán y serás limpio. Y entonces Naamán se enojó, ¿no? Él quería la bendición sin los requisitos, ¿no? Él quería la bendición sin las condiciones. Él quería ser sano a su manera, que el profeta venga y ore por mí y sea algo milagroso. Pero viene el siervo, ni siquiera vino el profeta, vino el siervo y le dijo que te vayas a lavar al Jordán y serás limpio. Y este hombre se enojó y ya se quería regresar a su tierra. Dijo, en mi tierra hay mejores ríos que este mugroso río Jordán. Pues allá me puedo lavar. Y le dijeron los que iban con él, oye, si te hubiera pedido algo más difícil, lo harías. Velo a hacer. Y lo convencieron. El hombre fue, se lavó y quedó sano.
Pero muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios sin el procedimiento que Dios pide, sin los requisitos, sin las condiciones que Dios pide. En este caso, Naamán debía tener humildad y obediencia. Dios quería lograr algo más en él. Y Dios quiere así darnos el beneficio, pero logrando algo además extra en nosotros, ¿no? Así es que esos son, ¿no? El pacto tiene que ver con bendiciones divinas, bendiciones que tienen que ver con la gracia de Dios, ¿verdad? Cosas que no merecemos y que no podemos recibir, es gracia. Son bendiciones divinas, pero siempre condicionadas. Y Dios quiere que nosotros entremos en el vínculo del pacto. ¿Ok? Y es lo que Dios logra entonces. El primer paso, ¿cuál fue? Meterlos en una situación de disciplina firme para reunirlos. Después de que ya los tenía ahí reunidos, ¿qué es lo que hacía el Señor? El Señor lo que hizo es apartar. En primer lugar, se puso a litigar con ellos para convencerlos de su pecado. Después los provocó en algunos de ellos arrepentimiento. Esa era la idea, provocar en ellos arrepentimiento, para después ver quiénes eran rebeldes y quiénes eran obedientes, hacer esa separación. Y entonces a los obedientes meterlos en el vínculo del pacto, que es el propósito de Dios, que nosotros renovemos nuestro pacto de obediencia con Él. ¿Cuál es el tercer paso para restablecer una relación completa de Dios con su pueblo? Versículo 41. Como incienso agradable os aceptaré. Claro, una vez que nosotros ya hemos entrado en el vínculo de pacto, ¿cuál es el resultado? Que Dios nos acepta. Sí, porque bueno, aquí podríamos nosotros pensar, bueno, ¿que no Dios ama a todos? Sí, Dios ama a todo el mundo, Dios nos ama a todos, pero solamente puede tener relación cercana con aquellos que están dentro de su pacto, con aquellos que tienen, que están, condicionados por el pacto de Dios. Con ellos Dios restablece una relación. Dios no le establece relación con todo el mundo, sino solamente con aquellos que están bajo el vínculo del pacto. Entonces ellos serían aceptados por Dios. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 41? Os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y vean lo que sigue. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. En otras palabras, ¿qué significa ser santificado por vosotros? Que Dios iba a ser reconocido como un Dios santo, como un Dios bueno, ¿verdad? Por el buen testimonio de los israelitas. Israel comenzaría a vivir finalmente como Dios había planeado desde un principio, desde que Dios eligió a Abraham para establecer una nueva nación, una nación que lo conociera, una nación que fuera diferente, una nación que anunciara cosas distintas, santas a las demás naciones. Finalmente Israel, por haber entrado en los vínculos del pacto, llegaría a ser aquel pueblo como el que Dios había pensado, como el que Dios había diseñado desde un inicio. Eso es entrar en el vínculo del pacto. Es regresar a los propósitos originales de Dios para el pueblo de Israel, en este caso. Para nosotros, pues el plan original de Dios para nosotros, para nuestra salvación, para estar con Él por toda la eternidad, ¿no? Entonces Dios, una vez que restablece a la gente en su pacto, Dios logra su propósito en su pueblo, que es que su pueblo lo santifique a los ojos de las demás naciones. Todas las naciones testificarían que Israel era el pueblo de Dios y que reflejaba a su Dios, que el pueblo de Israel se comportaba como Jehová, que era un buen reflejo del Dios que tenían, y ese era el propósito final. Eso es lo que logra el yugo del pacto en aquel que vive en ese vínculo, ¿no? Esa persona que vive dentro del vínculo del pacto logra vivir de la manera en la que Dios había pensado que viviera. Regresa al origen de la relación con Dios, del pacto de Dios con esas personas, con ese pueblo. Comenzamos a aprender a vivir para la gloria de Dios. Solamente cuando estamos dentro de los vínculos del pacto, viviremos para su gloria. Seremos catalogados, como lo dije el miércoles, como hombres y mujeres de fe. Aquellos que responden a las circunstancias de la vida, ¿verdad? Mirando a Dios en cada circunstancia de la vida y por lo tanto reaccionando como Dios espera que reaccionen los hombres y mujeres de fe.
¿Quién puede responder como un hombre o una mujer de fe? Solamente aquellos que están dentro del vínculo del pacto con Dios. Por eso para Dios es importantísimo regresarnos al vínculo del pacto. ¿Pero cómo lo hará el Señor? Hagamos un resumen. Hemos visto 3 pasos que Dios toma para regresarnos a su relación, a su comunión, a una relación completa con Él, si es que ya nos hemos alejado de ello. El primer paso será reunirnos con mano fuerte, brazo extendido y enojo derramado, o sea, con una disciplina bien diseñada y firme. Dios nos va a meter en un proceso disciplinario firme con amor, porque nos quiere regresar, quiere reunirnos de nuevo, y solamente lo va a hacer a través de la disciplina. La disciplina va a ablandar tu corazón. La disciplina te va a convertir tu corazón de piedra en corazón de carne. La disciplina te va a hacer dócil al trato de Dios. Dios necesita disciplinarte para que tú seas dócil a su trato. Entonces el primer paso será ponerte una disciplina firme, ¿sí? Número 2, el segundo paso es litigar con nosotros, entrar a pleito con nosotros para convencernos de aquellas cosas que hemos hecho mal, para que podamos entonces arrepentirnos de ellas y finalmente poder regresar al vínculo de obediencia en el pacto con nuestro Dios. ¿Ok? Y en el tercer paso, ¿cuál sería? Pues aceptarnos, porque finalmente cuando nosotros ya regresamos al vínculo de obediencia, ¿no? Entonces Dios puede aceptarnos como su pueblo. Podemos regresar a la relación completa con Dios y entonces viviremos de tal manera que santificaremos a Dios delante de las demás personas. Dios será santificado a través de su pueblo, ¿ya? Y las demás personas que están a su alrededor lo verán. Dios será glorificado a través de su pueblo. 3 pasos, hermanos. Primero, disciplina para captar nuestra atención, para hacernos dóciles. Segundo paso, litigio. Dios nos hace ver nuestra condición, cómo andamos, para que nos arrepintamos y podamos entrar nuevamente al vínculo del pacto. Y número 3, santificación. Dios comenzará a lograr sus propósitos santos en nosotros. Esto es lo que Dios hará si nosotros nos hemos alejado de Él, si hemos roto el pacto con Él, ese pacto de obediencia con Él. Si tú has estado comenzando a alejarte del pacto con Dios, vives ya en cierta desobediencia, ¿qué es lo que puedes esperar? Disciplina. ¿Estás listo para aceptar la disciplina del Señor? Recíbela. Recíbela porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Quiere tratar contigo, quiere litigar contigo porque quiere santificarte. ¿Estás preparado? Espero que sea de bendición para ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Desesperaría simplemente creo que moriría, todo acabaría si no fuera por la certeza que duerme en mi alma, que tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Y si me pidieras algo por difícil que pareciera, yo por ti lo haría. Solo déjame saber que eres tú quien me habla. Tú eres mi esperanza. Eso me basta y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi
melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Tú eres la razón de mi existencia, la respuesta a mi porqué. En ti mi identidad tiene sentido, porque un día te veré. Y pase lo que pase, merece la pena por verte un día y descubrir que fui creado para ti. Fui creado para ti. Tú eres mi esperanza, eso me basta. Y ese consuelo todo lo calma. Tú eres quien guía mi melodía. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca. Feliz contemplo que estás en mi barca.